Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrevista para que les Animal. Hoy estoy con Cristina, que es veterinaria, pero antes de meternos en faena, Cristina, me gustaría que me explicase un poco, pues, quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy veterinaria, actualmente estoy trabajando en Madrid y me dedico sobre todo más a pequeños animales y en parte también a caballos. Y en redes sociales, pues bueno, pues me conocen como doctora.cris. Vale, perfecto. Y oye, Cristina, por conocer un poco más sobre ti, ¿cómo ha sido tu recorrido profesional hasta el día de hoy? ¿Cuáles han sido los pasos que has ido dando? Pues yo empecé estudiando en la Universidad Complutense de Madrid y mientras estuve estudiando ahí opté por hacer un poco prácticas. Yo sabía desde un principio que me quería dedicar a la clínica, con lo cual durante la carrera tienes la oportunidad de ir moviéndote un poco un poco por todas las ramas, por así decirlo. Entonces hice prácticas en la clínica de mi barrio. Luego también, por otro lado, tuve la oportunidad también de hacer prácticas en el Zoo de Madrid para cambiar un poco así los animales que no fueran todo perros y gatos. Y luego también, ya de última instancia, cuando estaba acabando ya la carrera, también tuve la oportunidad de hacer prácticas en la Guardia Real, que ahí es cuando tomé más contacto con la clínica equina, por así decirlo. Entonces sí que es verdad que ahí gané mucha experiencia, que eso es muy importante durante la carrera para que una vez que salgas ya no todo te parezca novedoso. Y nada, una vez finalizada la carrera empecé a buscar trabajo y encontré sobre todo de pequeños animales. Entonces ahora mismo estoy en una clínica de pequeños animales y algo de caballitos también. Vale. Y oye, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar veterinaria entre tantas opciones que hay? Sobre todo es porque desde que era muy pequeñita siempre me habían gustado un montón los animales. Entonces, también tuve la suerte de que mis padres eran un poco también bicheros. Entonces, todo animal que encontraba por la calle, pues todo animal que siempre se venía luego para casa también. Entonces, eso también me ayudó pues a ir poco a poco cogiendo ilusión en los animales. Y luego sí que es verdad que también yo, como he comentado, he tenido siempre animalitos en casa, entonces, a medida, por desgracia, que se han ido haciendo mayores, pues nos hemos tenido que ir despidiendo de ellos. Entonces, siempre he dicho, jope, pues también me ha gustado tratarles yo, haber diagnosticado yo su patología y haberles estado con ellos hasta el final. Entonces, eso fue claro motivo para empezar también a estudiar un poco la carrera, pero vamos, ya sabía desde pequeñita que me quería dedicar a esto, sinceramente. Esto es muy común entre los veterinarios con Muy los que hablo, ocasional. que, oye, ya a raíz de esta curiosidad que tú has, ¿no? que me has comentado que tienes por los animales en general, ¿esto fue un poco lo que te animó a hacer tanto pequeños animales como equinos? ¿Fue un poco que se dio un poco así? O... Desde pequeñita, siempre, con lo que más he estado sobre todo ha sido con perros y gatos. Sí que es verdad que con caballos no he tenido tanto contacto, eso luego, ya cuando estuve en la carrera ya tuve más contacto, pero también sí que es verdad que los caballos desde pequeñita siempre me habían apasionado. Entonces, siempre que veía caballos, allá que iba ya directa con ellos. Entonces, yo creo que la suerte que tengo también aquí en Madrid es que tengo las dos pasiones que me gustan, por un lado pequeños animales y por otro caballos. Entonces, poder mezclar ambas ramas para mí ha sido la suerte también de estar en Madrid y la suerte de poder mezclar las dos. Y oye, por entender un poco más cómo es tu día a día y tu profesión desde dentro, ¿cómo Uh-huh. dirías que es un día de trabajo típico para ti? Sobre todo yo que me dedico a la clínica, sobre todo lo que nos enfocamos más en lo que es mi clínica es en la atención primaria. Entonces, atendemos desde animalitos que están sanos, ya sean con planes de prevención, revisiones, desparasitaciones o vacunas, y obviamente también atendemos a los animalitos que están malos, que vienen malos, ¿vale? Ya sea por que haya que explorarles, hacerles pruebas, llegar a un diagnóstico y luego obviamente pautarles lo que es el tratamiento más adecuado para cada situación. O sea que más o menos un poco mezcla y luego obviamente si viene algún tipo de urgencia mientras estemos allí, claro que obviamente también la atendemos, desde luego. Vale, ¿y cuál dirías que son los casos más comunes que sueles ver tanto en pequeños animales como en caballos, por hacer una imagen más fiel? Más, sí. Pues luego depende un poco también de la edad y luego también en pequeños animales también de la especie. Hay especies que son mucho más predispuestas a ciertas patologías. Pero un poco centrándonos por edad, por así decirlo, en lo que vemos en animalitos más jóvenes, en cachorretes, sobre todo lo que más veo yo, bajo mi punto de vista, son parasitosis. Hay muchos cachorritos que vienen por parasitosis que los propietarios ni siquiera se dan cuenta. Entonces, yo siempre una de las cosas que recomiendo es hacer un coprológico, porque la mayoría de los propietarios se sorprenderían de que sus animales vienen con regalito también incluido. Vale. Luego,
esas parasitosis luego también desembocan mucho en alteraciones digestivas, en patologías digestivas. Entonces van un poquito de la mano y luego esas patologías digestivas muchas veces se van arrastrando cuando ya son adultos. Luego, por otro lado, ya en animales un poco más adultos, lo que más vemos sobre todo, pues en gatitos, alteraciones digestivas, ya sea IBDs, que son las enfermedades inflamatorias intestinales, las alteraciones también endocrinas, como el hipertiroidismo. En perritos lo que más solemos ver sobre todo son alergias. Sobre todo hay un boom de alergias, pero impresionante, ya sean alimentarias o ambientales, y un poco pues ya sean también lesiones porque salten, porque estén muy contentos, se hagan daño a nivel articular, a nivel de tejidos blandos. También vemos un poco de todo. A nivel de adulto vemos un poco de todo. Y luego ya obviamente a medida que los pequeños animales se van haciendo ya más mayores, pues ahí vemos ya, pues ya sean tumorcillos, ya sean linfomas, alteraciones endocrinas mucho más avanzadas, patologías a nivel renal. Eso sobre todo un poco en lo que viene siendo pequeños animales. Y luego lo que viene siendo más típico en caballos, los casos que más veo, sobre todo son cojeras. En caballos es muy típicas las cojeras, ya sean a nivel óseo o a nivel de ligamentos. Y luego también, por otro lado, lo que solemos ver también mucho son los cólicos, porque los caballos a nivel de cólicos son súper sensibles, ya sea por tema dental, por tema alimentario, por tema estacional. O sea, cualquier cólico es susceptible de tener cualquier caballito. O sea, que esas son las patologías un poco más frecuentes que vemos en el día a día. ¿Tú qué tratas con animales tan diferentes? Porque sí que a lo mejor estamos aquí hablando con veterinarios, vemos gente que a lo mejor son pequeños animales y otros que son más enfocados en equinos, pero ya que tú trabajas con ambos, ¿cuáles dirías que son las diferencias más notables entre trabajar con un tipo de animal y otro? Hay bastantes, desde luego. Lo que más llama la atención un poco es el tamaño. No es lo mismo tratar con animales que a lo mejor pesan 5, 10, 15, 20 kilos, que de manejo luego son mucho más fáciles porque puedes sujetarlos a las malas con los brazos en la mesa, como mucho al perro lo puedes ver en el suelo, pero ya cuando hablamos de animales ya que son de 500 kilos, pues ahí necesitas mucha más contención, por así decirlo, y que no es lo mismo un mordisco, un arañazo de un gato que un caballo te dé una patada. O sea, ya hay el riesgo, obviamente, los perritos y los gatos también hacen pupa, aunque parezca que no, también hacen pupa. Pero obviamente no es lo mismo 20 kilos que 500. Ahí sí que es verdad que es mucho más fuerte lo que es la lesión. Y luego, por otro lado, son especies completamente diferentes. Hablamos, por un lado, de carnívoros, que son los pequeños animales, y los herbívoros, que son los caballos. Sus aparatos digestivos son completamente diferentes. A nivel articular, también hay muchas diferencias, o sea que al final hay que saber un poco también de cada especie, porque cada uno es bastante peculiar. ¿Vale? Ahora también quería hablar sobre una parte del trabajo que es súper importante, que es la relación con los tutores y todo lo que eso conlleva, ¿no? Saber cómo manejar la comunicación con los tutores, sobre todo cuando son momentos delicados, los que, oye, pues no siempre son buenas noticias lo que hay que comunicar. Sí, sí, por desgracia en el día a día sí que es verdad que tenemos que pues dar muy malas noticias al final. Entonces, siempre tienes que ir con mucho cuidado en el sentido, o sea, no todas las personas también se lo toman de la misma forma. Hay algunas personas, obviamente, que lo intentan manejar mejor, hay otras personas que, por desgracia, los pobres pues no lo llevan fatal. Entonces, tú tienes que estar un poco preparado para todo lo que te pueda venir, pero siempre, bajo mi punto de vista, o por lo menos lo que soy yo en la clínica cuando tengo esas situaciones difíciles, es la empatía. Tienes que empatizar mucho con ellos, también comprenderles, porque al final puede ser que un ser querido que para ellos es la mascota, que es uno más de la familia, pues se tenga que ir. Entonces eso es una noticia muy difícil de asimilar. Entonces siempre con mucha empatía, con mucha delicadeza, porque al final son malas noticias, e intentar también ponerte siempre en el lado del propietario para saber un poco también, pero siempre intentar confiar en que vais a estar siempre para ellos, que independientemente de la decisión que vayan a tomar, porque hay personas que por recursos no pueden optar a más tratamientos y hay otras personas que deciden de, por ejemplo, eutanasiar a su mascota. Entonces, tú independientemente de la decisión que ellos tomen, siempre tienes que estar a su lado para que se sientan también comprendidos y acogidos de que van a tomar la buena decisión y que no se van a arrepentir luego en un futuro. O sea, eso es una de las cosas también muy importante y de carga emocional en lo que es la veterinaria, desde luego. Vale, y con respecto, de nuevo, como trabajas con los dos sectores, por llamarlo de alguna manera, Mm. ¿notas diferencia en la comunicación a lo mejor con tutores de pequeños animales y de equinos? O sea, ¿demandan cosas diferentes? ¿Son tipos Sí, de...? sí.
tutores diferentes, cuéntame. Sí, o sea, lo que es el mundo de pequeños animales y el de quinos es completamente diferente en lo que es la comunicación también con los propietarios. Por un lado, en pequeños animales sí que es verdad que un perro o un gato para ellos es uno más en la familia, es como un hijo, para que nos entendamos. Entonces, ellos lo que quieren es que su animal esté en buenas manos, quieren todo súper claro, quiere que hagas todo por su animal. En cambio, sí que es verdad que en caballos, en lo que es la clínica equina, también hay un componente afectivo. Hay personas, obviamente, que adoran, que quieren, que hacen lo que sea por su caballo, pero sí que es verdad que hay ciertos por así decirlo, destinos que tienen los caballos, ya sean de cría, ya sean de trabajo, de deporte, que al final hay un componente económico. Entonces, esos propietarios lo que quieren es que tú resuelvas ese problema para que el animal siga compitiendo, el animal siga trabajando. Entonces sí que es verdad que en pequeños animales hay mucha más emoción hacia sus mascotas, en cambio en lo que es la clínica equina sí que es verdad que ahí van un poco más con los pies sobre los suelos, o sea que hay personas que también tienen adoración por sus caballos, pero hay otras personas pues que tienen ese interés económico, por así decirlo, independientemente de quieran no a su caballo, por así decirlo. Vale, hablando un poco de nuevo sobre tu día a día, ¿cuáles dirías que son los mayores retos que afrontas en tu práctica diaria? Pues sobre todo hay bastantes, la verdad. Entonces, por empezar así con alguno, hay que mantenerse siempre actualizado. O sea, puede que en el día a día pues veas siempre un poco lo mismo, pues patologías digestivas, pero puede llegar un día que te venga un caso que no ves desde hace mucho tiempo o que no has visto en toda tu carrera de los años que lleves trabajando. Entonces ahí sí que es verdad que tienes que recurrir, pues ya sea a los apuntes de la carrera o tienes que recurrir a estudios que se hayan hecho nuevos, porque una vez que tú acabas la carrera, tú sigues aprendiendo, o sea, nunca vas a dejar de estudiar porque tienes que seguir actualizándote, cada día sacan nuevos tratamientos, nuevas alternativas, entonces siempre tienes que estar en ese sentido actualizada. Y luego, por otro lado, también un poco incertidumbre. En veterinaria no todo es blanco y negro, sino que hay un montón de gamas de grises. Muchas veces, como he comentado antes, no todos los propietarios tienen todos los recursos. Entonces nos tenemos que adaptar también un poco a lo que ellos tengan. Entonces en cada momento pues vamos a que ir tomando pues diferentes decisiones, por así decirlo. Y luego otro de los retos también, que yo creo que es el que más pesa en veterinaria, es el manejo de las emociones. Como has comentado, o sea, hay veces que pasamos por situaciones muy complicadas, obviamente los propietarios más porque son sus mascotas, pero los veterinarios desde nuestro punto de vista también lo pasamos mal, por ejemplo, cuando por ejemplo, con las eutanasias. Entonces, sí que es verdad que en ese sentido tenemos que tener también un poco de manejar las emociones porque muchas veces también nos nublan. Luego, por otro lado, también en cuanto a la veterinaria, el tema emocional, en, por desgracia, sí que es verdad que tienen un punto de vista lo que es la sociedad de los veterinarios, que sacamos continuamente el dinero, que el veterinario es muy caro. También a eso lo tenemos que sumar un poco presión de las condiciones laborales que tenemos los veterinarios, porque nuestras condiciones laborales no es que sean las más favorables, de verdad, y al final eso es una carga emocional que tienes que ir controlando poco a poco todos los días, porque si no, al final te vas haciendo cúmulo y puede llegar un momento en el que estalles completamente. Vale, además de esto que me acabas de mencionar, también te hemos hablado un poco de la empatía a la hora de comunicar. Quería preguntarte si estas son las habilidades clave que crees que debería tener todo veterinario o te gustaría incluso añadir algo más. Habilidades de veterinario, obviamente, aparte de seguir actualizado, de manejo de las emociones, la empatía. La empatía es lo que también había comentado antes, que también es muy importante de cara a tratar con los propietarios, porque no únicamente tratas con los animales, que es lo que la mayoría de gente piensa, sino que tratas con sus propietarios, que a veces es más complicado todavía. Entonces, aparte de eso, también la comunicación. Comunicarte muy bien con el propietario. Lo que he comentado, hay gente que es de una manera y hay gente que reacciona de otra. Entonces tú tienes que estar un poco abierto y saber llevar un poco pues cada situación, porque no todas, por lo ideal que fueran, no todas son iguales, sino que cada uno te tienes que adaptar, desde luego. Y oye, por ilustrar un poco de nuevo tu profesión y tu día a día,
¿Puedes comentarnos algún caso que hayas vivido y que recuerdes con, no sé, con especial interés, ya sea porque te sorprendió, porque pasó algo que no te esperaba? O sea, no sé, cuéntame hasta donde puedas. Sí que es verdad, hubo un caso, la verdad, pero que lo recuerdo un poco con angustia, si te soy sincera. Hace tiempo empecé a tratar a una gatita que venía con problemas respiratorios y sí que es verdad que en una de las pruebas que hice, que fue una radiografía, pues sí que tenía una lesión, por decir tumor, a nivel de pulmón. ¿Qué pasa? Pues que la cosa un poco se quedó así, se le puso tratamiento sintomático, la gata pues no volvió a saber nada de ella y de repente llegó un día en el que vino la gatita totalmente como ahogada. Entonces ya ahí volvimos otra vez a hacerle todas las pruebas y vimos que tenía lo que son los pulmones encharcados, literalmente, o sea, se estaba asfixiando. ¿Cuál es el problema? Que obviamente ante un tumor pulmonar muy poco se puede hacer y más cuando se complica con derrames pleurales, es decir, que ahí como mucho tratamiento sintomático. ¿Cuál es el pronóstico en esos casos? Pues el pronóstico era muy, muy, muy malo y una de las opciones que se ofreció, desde luego, porque el animal estaba sufriendo y tú le veías sufrir en el día a día, era la eutanasia. ¿Qué pasa? Pues que al final la propietaria sí que es verdad que estaba muy, muy apegada al animal y no entró en razón, o bueno, ella no veía la eutanasia como una vía para que su animal dejara de sufrir. Entonces, al final, lo último que supe fue que fue a urgencias y finalmente el animalito falleció porque tampoco pudo aguantar más, porque lo único que quería la propietaria que hiciéramos era drenarle continuamente lo que era el pulmoncito. Entonces, eso al final es paliativo, entre comillas, pero al final también acaba perjudicando, porque es pinchar continuamente al animalito, sedarle, al final, pues por desgracia tuvo un final, un desenlace pues un poco feo, la verdad, pero bueno, al igual que eso, pues muchas más situaciones, pero bueno, y luego por otro lado, no solamente hay cosas malas, entre comillas, en la veterinaria, también desde luego hay otros casos pues que vienen muy malitos, que piensas que a lo mejor no van a salir, les tratas, les pones tratamiento, van evolucionando bien y finalmente, al final esos casos son muy gratificantes porque ves que tanto el animalito como los propietarios te agradecen haberle salvado la vida y eso también es una de las cosas que te motivan el día a día, no únicamente te angustia ver los casos más feos, por así decirlo. Vale. O sea, me gustaría saber cómo gestionáis en la veterinaria un factor tan importante como es, al final, el bienestar, ¿no? El bienestar de los animales. ¿Qué importancia se le da desde dentro y cómo lo tenéis en cuenta en vuestra práctica diaria? El bienestar para mí, bajo mi punto de vista, es una de las cosas fundamentales en la veterinaria en sí y en todo, porque sí que es verdad que hay animalitos pues, que vienen a la clínica súper contentos, es decir, entonces ahí tú les ves que tienen muy bien bienestar, por así decirlo, pero sí que es verdad que hay otros animalitos que vienen a consulta que vienen súper estresados, que lo pasan realmente mal, entonces ahí sí que es verdad que hay que tener mucha paciencia con ellos para que no se lleven peor recuerdo de lo que es la clínica. Entonces, en ese sentido, siempre hay que ir con mucha paciencia, con mucha calma, adaptarnos a cada animal para que no vaya cogiendo mala experiencia. Y luego, por otro lado, ya hablando de casos, como comentaba antes, pues que por desgracia no tengan solución, ya sea por patologías tumorales o por avances al final de la edad, que ahí no hay solución, por así decirlo, lo que es paliar. Es decir, tenemos siempre que poner tratamiento sintomático paliativo, por lo menos ya que no tiene solución, para que el animalito tenga muy buena calidad de vida, tenga bienestar. Y ya en el momento en el que, por desgracia, veamos que ya no hay calidad de vida, tomar otras alternativas, otras opciones. Pero desde la base siempre intentamos que tengan el máximo bienestar posible, porque aunque mucha gente no lo aprecie, los animalitos sí que es verdad que ellos sienten cómo estamos nosotros y siempre hay que transmitirles también mucha tranquilidad y mucha paz, porque eso entre nosotros y los animalitos se transmite fácilmente. Y quería saber, Cristina, ¿cómo gestionas tú a nivel personal, por si algún otro veterinario está escuchando esto, Uh -huh. cómo intentas equilibrar la parte emocional de tu trabajo con la parte técnica? Me imagino que no tiene que ser nada fácil. No, eso sí que es verdad que es bastante complicado en el día a día, lo llevamos bastante mal, pero sí que es verdad que yo, bajo mi punto de vista, lo que intento, porque las emociones sí que es verdad que yo siempre estoy un poco al límite. Entonces, cuando nos vienen estos casos, sobre todo los más difíciles, pues yo lo que intento es centrarme desde un punto de vista objetivo, primero en lo que es el animal, es decir, qué le pasa, vamos a explorarle, vamos a hacerle pruebas, vamos a llegar a un diagnóstico y en función de lo que veamos,
ponemos tratamientos o buscamos qué tratamientos hay, porque no siempre hay uno solo, sino que puede haber un poco tratamientos amplios, por así decirlo. Y luego ya una vez que ya obtengas todo eso desde el punto de vista clínico, ya te vas con el propietario, eres empático, te abres, ya explicas absolutamente todo, todas las opciones que hay y empatizas con él, porque es una de las habilidades que necesitamos desarrollar como veterinarios en ese aspecto. Pero sí que es verdad que es difícil, o sea, es muy fácil decirlo, pero luego es difícil llevarlo a cabo, porque las emociones muchas veces te bloquean, te nublan. Entonces, muchas veces tú en el día a día, de ver tanto al animalito o porque cojas cierto vínculo con él, porque hay veces que tú no lo esperas, pero tienes cierto vínculo o cariño por ese animal porque lo has desarrollado. El hecho de tener tanta emoción muchas veces te puede bloquear, te puede nublar y decir, jo, estoy perdida ahora, no sé por dónde tirar. Entonces, también tienes que dar a entender a los propietarios o demostrarles, mejor dicho, que su animal está en buenas manos, que tú vas a hacer todo por él. Entonces, sí que es verdad que lo del tema de las emociones es bastante difícil de gestionar, pero nunca podemos permitir que nos superen esas emociones, porque si no nos vamos a quedar bloqueados y nos van a nublar lo que es el trabajo. Qué buen consejo, la verdad, Cristina. Vale, por otro lado, ¿crees que por parte de los tutores, incluso de personas externas, crees que hay aspectos a lo mejor de la veterinaria que no se tienen tan en cuenta o que no se valoran como se debería? Porque esto al final es un espacio que también al final pues también pueden consumir tutores, muchas veces nos escriben y dicen que ven este tipo de contenido. Eh, Creo que es un momento importante para que tú también lo expreses y lo comuniques porque creo que es algo a tener muy en cuenta y muchas veces no lo tenemos tan presente. Sí, sí, no, desde luego, sí que hay varias cosas. Es un poco también, creo que lo había comentado un poco antes. Por un lado, hay ciertas personas, no todas, pero sí que es verdad que yo en mi día a día, cuando me preguntan a qué te dedicas y les digo que soy veterinaria, lo primero que sueltan es, jope, ¿cómo sacáis el dinero? O qué caros sois. Y eso sí que es verdad que es una cosa que a los veterinarios nos impactan, porque no tiene nada que ver con lo que dicen, con lo que es luego la realidad. O sea, lo que ellos no saben es todos los costes, ya sea de mantenernos a nosotros como veterinarios en lo que es la clínica o la empresa en la que estés, el coste de los materiales, el coste del mantenimiento, lo que es la clínica en sí, eso tiene muchos costes. Al final, luego, la ganancia real que tienen los veterinarios es muy pequeña. O sea, aunque parezca mentira, se piensa que siempre les engaño, pero no, realmente obtenemos muy poco beneficio. Luego, sumado a eso también al IVA que tenemos los veterinarios, también súmale las leyes que están sacando ahora también de los antibióticos, que eso también nos limita muchísimo. O sea, al final nos entorpecen continuamente. Y luego, por otro lado, otra cosa que creo que no valoran los veterinarios, también un poco ligado con lo que he comentado ahora, son las condiciones laborales que tenemos los veterinarios. Nosotros tenemos salarios, aunque no lo parezca, muy bajos, la verdad, en comparación con otras áreas de salud. Luego, por otro lado, nuestros horarios hay veces que son muy complicados, que es que nos tiramos prácticamente todo el día en el trabajo y no tenemos vida para lo demás. Entonces, sí que es verdad que esas condiciones al final te van un poco lo que es quemando y al final también la opinión de la gente te influye y es una de las cosas que al final hacen que también el peso y la carga emocional todavía te pese todavía más y que lo vayas arrastrando todavía más. Pues Cristina, oye, vamos a abrir un pequeño bloque, creo que está siendo una entrevista bastante personal en que se puede ver un poco tu opinión acerca de muchos aspectos, pero ahora como bloque final sí que me gustaría abrir, como digo, una sección de preguntas en las Perfecto. que también vamos a hablar un poco de la profesión, porque al final es lo que nos tiene aquí hoy, Uh-huh. pero también yo creo que es importante ver qué opina una persona como tú que lo vive en el día a día. Y me gustaría que tú nos explicases qué es lo que más disfrutas de ser veterinario en particular. Pues yo sobre todo, pues un poco también lo que he dicho al principio, o sea, o sea, desde mi punto de vista, yo siempre he adorado estar con los animales. Entonces, yo cuando llego a mi casa, yo tengo animales. Cuando voy al trabajo, estoy con animales. O sea, esa conexión que tengo con ellos es lo que me motiva también día a día. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta por ser veterinaria es por estar en contacto con los animales, porque al final sí es una profesión muy dura por lo que hemos estado comentando, pero también es muy gratificante. Entonces eso te ayuda un montón, es muy bonito. Y si pudieras cambiar algo, antes me hablado un poco de la opinión que tienen los tutores sobre ciertos aspectos, eso al final pues cada uno opina lo que tenga que opinar, pero si Mm. pudieras cambiar algo intrínseco a la profesión, ¿qué te gustaría que fuese?
Sobre todo un poco lo que son las condiciones laborales en lo que es la clínica veterinaria, ya sean los veterinarios, ya como he comentado antes, el tema del salario, horarios más flexibles. Yo creo que si mejoráramos mucho más eso, los veterinarios de forma generalizada trabajarían mucho mejor, sin tanta presión, y eso al final repercute también en la atención que tienen los pacientes. Vale, ¿y qué le dirías a alguien que está pensando en estudiar veterinaria, que está ahí a ver si da el paso o no lo da? Pues que tiene que tener mucha fuerza mental, como he comentado antes, que la carrera no es nada fácil, es bastante dura, pero si realmente la carrera es para ti, tú lo vas a notar. Porque sí que es verdad que luego la carrera tiene mucha tasa de abandono, sobre todo en los primeros cursos, porque son un poco más, entre comillas, aburridos. Entonces, ya lo que es la chichilla de la carrera ya empieza a partir de tercero, ya ahí ya tocas más ramas, ves todo, no solamente la clínica, sino que hay muchos más ramas de la veterinaria. Entonces, que vayan con toda la fuerza posible y que se preparen sobre todo a nivel mental. Vale, ¿y qué consejo le darías a los tutores de mascota para que puedan mejorar la salud y bienestar de sus animales? Como algún consejo general. Pues sobre todo que inviertan en prevención, porque sí que es verdad que ya sea con vacunas, porque yo, por ejemplo, cada vez que vacuno a los animales, yo siempre los reviso, ya sean desparasitaciones, hacerles revisiones anuales, problemas graves, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en casos que atiendo yo en la clínica, muchas veces me dicen, no, es que mi gato lleva vomitando mucho tiempo, lleva vomitando, pero achaco que son las bolas de pelo, y muchas veces no son las bolas de pelo, siempre luego puede haber otra patología de base. Entonces, sí que es verdad que los perros no tanto, pero los gatos ocultan mucho la sintomatología. Entonces, cualquier cambio de comportamiento que noten en su animal sí que es importante siempre consultarlo, porque los gatos, lo que comentaba, ocultan todo y muchas veces ya cuando llegamos al diagnóstico ya es tarde, porque ya las lesiones son irreversibles. Entonces, siempre intentar mejor invertir en prevención. Y ya para terminar, al final una profesión tan vocacional seguro que ayuda mucho a crecer y tal. Y quería saber, pues, cómo te ha cambiado a ti personalmente dedicarte a la veterinaria. La verdad, yo creo que todos los veterinarios en ese sentido nos hacen mejorar a todos personalmente. Sobre todo, en mi caso, yo sí que lo pasé hace muchos años mal y la verdad que mis animalitos me ayudaron a tirar para adelante. Entonces, luego comparando un poco lo que es la vida que nosotros llevamos, las personas como tal, que siempre somos personas que pensamos mucho en el futuro, ver que los animalitos en sí, ellos viven en el presente, en el día a día, no se preocupan de un futuro, ver que los pequeñines también, pues, por así decirlo, no tienen rencor, les pasa cualquier cosa ya al segundo, ya lo han olvidado. Yo considero que nosotros tenemos que aprender mucho más de los animales que los animales de nosotros. Y eso, la verdad, que a mí me han enseñado durante toda mi vida y, entre comillas, pues obviamente me hacen mejor persona. Valorar, sobre todo, te hacen valorar los pequeños detalles que en el día a día tú a lo mejor no eres consciente. Bueno, Cristina, ya sí que sí hemos llegado al final, pero no me gustaría que terminásemos sin, en primer lugar, darte las gracias por tu tiempo, por lo sincera que has sido durante toda la conversación, que la verdad que se aprecia y se valora mucho. Y nada, también sin dejarte aquí ahora un espacio para que tú ahora pues comentes si alguien puede encontrarte tus redes sociales, contacto, todo lo que tengas que ofrecer, pues es momento Y de comunicarlo. nada, pues a vosotros agradeceros por haberme entrevistado, la verdad, tenía mucha ilusión. Y nada, que muchas gracias por haberme también escuchado, que espero que todo, pues un poco lo que haya explicado también le ayude a otras personas. Y nada, sobre todo, pues eso.